Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una semana más aquí en el programa Mente Sana en Cuerpo Sano, agradeciéndole a la revista Cuerpo Sano su espacio en el cual podemos platicar acerca precisamente de este equilibrio que tanto nos propone el poeta latino Juvenal, que nos propone Mente Sana en Cuerpo Sano. Exactamente, el lograr el equilibrio entre lo que sería el fortalecimiento, la buena dieta, el buen ejercicio, pero también contribuyendo a la parte mental, precisamente fortaleciendo el espíritu, fortaleciendo la mente, fortaleciendo la cultura. Y en ese camino, pues precisamente nosotros queremos contribuir y hacer una parte de lo que sería este espacio de cultura, de compartir experiencias, compartir conocimiento, pues para hacer además un momento agradable en el cual nos quedemos con un poco de historia. Recuerden que la historia lo que nos ayuda es precisamente el entender nuestro presente, el entendernos a nosotros como personas, como miembros de una sociedad, como miembros de una cultura, porque además el tema evidentemente nos apasiona, es notorio que quien de repente se mete en un tema de historia, de repente termina metiendo sus pasiones y su interés que a veces desborda en acciones más de sentimiento. ¿Por qué? Pues porque nos compete como seres humanos, como miembros de una civilización, como miembros de una sociedad. Y bueno, pues precisamente ese es el sentido de hablar de este elemento de la historia, porque nos da una herencia cultural, nos da una herencia de conciencia y nos hace entendernos como seres humanos. Entonces, bueno, pues precisamente esa es la idea de este espacio de mente sana en cuerpo sano. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que sería el proceso de independencia. Recuerden que este año de 2021, ya me estoy aquí equivocando, este año de 2021, pues nos propone que vamos a estar celebrando 200 años del proceso de consumación de independencia. La independencia empieza con Hidalgo, pero termina con una declaración de independencia firmada por don Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide y otra serie de personajes, y se declara la independencia de México en 1821, hace 200 años. En septiembre vamos a celebrar esos eventos y conforme nos vamos acercando a esa fecha, vamos a estar platicando acerca de estos elementos con más detalle. Entonces, bueno, pues precisamente vamos a empezar con lo que sería esta reflexión, estos momentos de conocimiento de experiencias y de anécdotas de la historia, en este caso de la independencia, donde este año celebramos 200 años de la consumación de la independencia. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina. Vamos a agradecerle aquí a nuestra gran amiga, nuestra productora Alma Besares, que nos ayuda muchísimo con este tipo de programas. Y bueno, pues estamos aquí precisamente poniendo parte de esta idea. Por favor, escríbanos, amigos, díganos de dónde nos están escribiendo, díganos también cuáles son sus puntos de vista, porque este tema no deja de ser polémico. A 200 años de la independencia de México, no deja de ser un tema polémico, porque precisamente esto cambió la historia, hizo otras condiciones como país. Y bueno, pues precisamente hoy seguimos pues trabajando en lo que sería esta parte de la consumación de la independencia. En este caso podemos ver aquí, por ejemplo, un mapa que, bueno, tiene varios colores, la parte amarillita ahí en Yucatán, la parte central que es verde, la parte del norte que se pone más color café claro, o la parte del sur que ya está en Centroamérica que está de color rojito. Todo ese espacio que está de colores correspondería a una gran colonia, a un virreinato de España. El rey de España tenía el territorio de España, toda la península ibérica, a excepción de la parte de Portugal, y tenía colonias en diferentes lados. Y una de las colonias era precisamente el virreinato de Nueva España, que era precisamente México, y pues ocupaba todo este territorio enorme
pues que al final era gobernado desde la Ciudad de México por un virrey. Y bueno, pues precisamente este es el territorio, el espacio que al final se termina separando de España con un proceso que empieza en 1810 y termina en 1821. Y entonces, pues en ese momento van a pasar otra serie de cosas. A partir de 1821, pues vamos a sufrir después la separación de diferentes pedazos de ese territorio para conformar lo que sería finalmente el territorio de México, que es un territorio enorme. Entonces, bueno, pues al final vamos a estar platicando acerca de todas estas ideas. Pero bueno, pues este es el territorio de México cuando todavía no era independiente el territorio de Nueva España. Vamos a pasar a la siguiente lámina a ver si podemos platicar de más ideas clave para poder ir entendiendo. Esta es la estatua del caballito. Si uno visita la Ciudad de México, en el centro se encuentra, en la calle de Tacuba, se encuentra el Palacio de Minería y enfrente del Palacio de Minería tenemos esta estatua que ha estado moviéndose de diferentes puntos de la ciudad. En algún momento esta estatua estuvo en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, en pleno Zócalo, en el centro de la ciudad, cuando el rey de México, el rey de todo el territorio español, era Carlos IV, miembro de una dinastía de reyes que eran los Borbones. Y los Borbones habían tenido varios reyes muy emblemáticos. Uno de esos había sido el padre de este señor, que había sido Carlos III, que hizo una serie de reformas importantísimas, precisamente tratando de modernizar a España, conforme a algunas ideas de la Ilustración y algunas ideas de países modernos. Y bueno, Carlos IV, que era este rey, heredaba un país, por supuesto, un país en crisis, un país enorme que ocupaba prácticamente todos los continentes del planeta. Era un territorio en el cual pues, se decía que el gran rey de España gobernaba sobre un territorio sobre el que no se ponía el sol. ¿Por qué? Porque mientras era de día en España, era de noche en América o era de noche en Filipinas. Pero conforme se mueve la Tierra y se cambia y ahora es de noche en España, pues ya es de día en América o ya es de día en Filipinas. Y con eso efectivamente en el reino de Carlos IV no se pone el sol. Es algo verdaderamente impresionante lo que era la administración de ese territorio. Pero bueno, pues la verdad es que también Carlos IV vivió en un periodo muy complicado. Muy, muy complicado porque ideológicamente también traía muchas complicaciones. Todavía en el gobierno de su padre se había detonado lo que era la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos se había independizado en 1776 en una lucha contra su metrópoli, contra Inglaterra. Y finalmente se había logrado la independencia en 1781. 1781. Y bueno, pues aquí entonces ya habían pasado otra serie de fenómenos en España, en Europa, una serie de fenómenos en Europa. Uno de los fenómenos también más importantes, que también tiene un impacto ideológico enorme, sería la Revolución Francesa de 1789. Entonces vemos en una distancia poco más de unos 10, 15 años, de 1776, que se declaran los colonos de Estados Unidos en independencia, y la parte de Francia, que hace también una serie de evoluciones y de procesos revolucionarios para cambiar el orden político y el orden social. España vivía pues en medio de un mundo con estas grandes noticias, las grandes noticias que al final nos decían, oye, es que ¿cómo es posible que el mundo tenga tantas discusiones políticas, de tanto apasionamiento? ¿Qué es la libertad humana? El hombre supuestamente nace libre, como dicen los ilustrados, pero en todos lados se encuentra encadenado. Entonces, bueno, pues al final vemos cómo Carlos IV pues vive en un periodo bastante complicado ideológicamente.
Y bueno, pues al final sucede que precisamente también con muchas fuerzas políticas. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, para que también veamos otro fenómeno que de repente nos va a impactar dentro de este periodo. Y precisamente con eso ya empezamos nuestra enumeración de momentos clave. En este contexto, que ya nombramos una independencia de Estados Unidos, ya nombramos una revolución francesa, sucede que Francia se somete a una serie de guerras europeas enormes y de todo ese fenómeno surge un grandísimo personaje que cambió la faz de la tierra, que cambió el orden político de Europa, que fue precisamente Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte finalmente pues hace una serie de guerras europeas y expande las ideas de la Revolución Francesa, ideas de cómo se conforma un gobierno, ideas de cómo se conforma la economía, ideas de cómo se conforma el orden social. Acuérdense que aquí vivimos también una época en la cual muchas personas venían de la Edad Media con títulos nobiliarios antiquísimos. Todavía España los tiene. Hoy en día, 2021, todavía está el duque, el conde, el marqués. Todos estos personajes tienen títulos nobiliarios de la Edad Media. Y bueno, pues efectivamente Napoleón lo que hace es expandir las ideas de más meritocracia, de que quien debe llegar al gobierno es aquella persona que hace una función política, una función por su sociedad y hace y además llega al poder por méritos. Bueno, pues dentro de eso Napoleón hace la guerra contra los diferentes países europeos. Es una guerra contra Inglaterra, es una guerra contra Austria, contra Rusia, contra diferentes países. Y uno de los eventos que más impacto van a tener en la historia va a ser precisamente la invasión de Napoleón a España. En 1808, Napoleón invade España. Y sucede que después de que invade España por una serie de circunstancias políticas, va a quitar al rey, va a quitar a Carlos IV. ¿Por qué? Porque él considera también, entre otras de las características, que Carlos IV es un pésimo gobernante, no sabe gobernar y su gente está en descontento y efectivamente en parte eso es cierto, pero el que venga un extranjero, un francés, a quitar al rey de España y a poner a alguien más, que en este caso Napoleón puso a su hermano, pues entonces al final esto nos arroja un problema de legitimidad enorme. Ahora sucede que para mayo de 1808 la gente en España se levanta porque dicen, ¿cómo vamos a aceptar a un nuevo rey? Un rey francés que además ni siquiera habla bien español, ¿no? Que tendrá que irlo aprendiendo, pero por supuesto, ¿bajo qué legitimidad? Los reyes vienen también de la Edad Media. Y vamos bajo este esquema, ¿por qué tiene que gobernar el hermano de Napoleón y en realidad estar gobernando Napoleón Bonaparte España? Y con esto también Napoleón Bonaparte pues toma el control de las colonias. Es decir, Napoleón termina dominando también el gobierno de México, el gobierno de Argentina, el gobierno de Chile, el gobierno de todo Centroamérica, el gobierno de Venezuela. O sea, al final Napoleón, al invadir España y quitar al rey, toma el control de todas las colonias españolas en el mundo. Y con eso, por supuesto que tenemos un conflicto. Ahora, con esto yo quisiera pasar a la siguiente lámina para que vieran un poco el impacto que esto genera. Es enorme el impacto que vamos a tener. Y vean, por ejemplo, esta pintura representa que los mismos españoles, los habitantes de la ciudad de Madrid, se van a levantar. ¿Cómo pueden? Al final va a haber gente que se va a subir a las azoteas de las casas, va a arrojar sobre los soldados franceses, porque por supuesto que llega Napoleón y llega su hermano, y el hermano está gobernando, pero sostenido por soldados franceses, porque los españoles no lo quieren. Entonces, bueno, pues salen los españoles y se suenan las azoteas y avientan pedazos de tejas, avientan aceite hirviente, avientan lo que pueden en contra de los soldados franceses. Y esto termina haciendo que a principios del mes de mayo se haga una revuelta durísima en la ciudad de Madrid.
y haya un montón de levantamientos en 1808. Y bueno, pues al final se va a pacificar todo. Pero si te fijas, hasta sacaron cañones a la calle. Esta pintura refleja la entrada del Parque del Retiro en Madrid, en donde los españoles lograron poner un punto donde estaban atacando al gobierno. Y había un intercambio de cañonazos y de balazos, pero bueno, pues al final termina una tragedia, los españoles terminan sometiéndose, el gobierno de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, se impone. Y bueno, pues al final hay mucha gente que está en mucho descontento. Y ese descontento genera reuniones en las casas, reuniones que además quieren, por supuesto, hacer conjuras en diferentes lugares. Estos van a ser perseguidos porque además los franceses van a tener que terminar haciendo la pacificación en el resto del territorio español. Toda España se levanta en armas y tenemos ciudades como Gerona, ciudades como Zaragoza, ciudades en Galicia que de repente se levantan en contra de los franceses. Y los franceses tienen que hacer sitios de ciudades, tienen que pacificar el territorio español, porque la gente no los quiere, son invasores, no deben de estar ahí, no deben por qué estar gobernando. Ahora, en esa circunstancia, un conflicto espantoso, quitaron al rey, la gente está revuelta en España, bueno, y entonces en América, ¿qué está pensando la gente? ¿Qué es lo que termina pasando? Vamos a pasar a la siguiente lámina para poder también sacar esas conclusiones, para poder entender qué fue lo que precisamente provocó esta situación. Esta pintura nos pone a un personaje que es el virrey de México, el virrey de Nueva España, que se llama José de Iturrigaray. Y él, la parte cómoda, la parte fácil, la parte sencilla, parece que precisamente nuestra tradición de chapulines o nuestra tradición de políticos acomodaticios, pues viene desde esa época. Ve nomás, por ejemplo, aquí este personaje se acomoda. Y ahora, bueno, pues quitaron al rey, a Carlos IV, pusieron a un rey francés, José Bonaparte. El que realmente está dirigiendo es Napoleón. Y este señor se acomoda y dice, bueno, pues entonces vamos a gobernar ahora en orden a los franceses. Y en México, pues las cosas se cambian, se adecúan a la nueva circunstancia política, pues para que no pase nada, para que no cambie nada. Por supuesto que mucha gente va a estar en descontento. ¿Cómo vamos a estar obedeciendo a los franceses? ¿Cómo vamos a estar obedeciendo un gobierno ilegítimo? ¿Cómo vamos a tener un gobierno que no queremos? Y bueno, pues por supuesto, esto explicaría el fenómeno de que también en México hay discusiones políticas, a veces muy acaloradas. ¿Cómo va a ser que el gobierno esté obedeciendo a los franceses? Vamos a ver la siguiente lámina para que veamos, por ejemplo, cuál es el fenómeno que pasa. A ver si pudiéramos ver la siguiente lámina. Evidentemente, aquí vemos el más famoso de la más famosa de todas las conjuras, pero no fue la única. En diferentes lugares de México, como en diferentes lugares de España, como ya habíamos platicado hace unos segundos, pues hay conjuras. La gente se reúne y discute cómo vamos a estar obedeciendo un gobierno francés, cómo vamos a estar obedeciendo un gobierno ilegítimo, cómo vamos a estar obedeciendo al invasor. Y precisamente en esa condición se da la conjura de Querétaro, una de muchas conjuras. Hay una conjura en Puebla, hay una conjura en la Ciudad de México, hay conjuras que de repente son descubiertas. El gobierno de Iturrigaray, después de otros serie de personajes, van a perseguir estas conjuras. ¿Por qué? Porque se quieren mantener igual, no quieren que pase nada, no se muevan. Obedezcamos a Napoleón, obedezcamos a José Bonaparte y no le muevan. Y por supuesto que hay mucha gente que está en descontento. Esta conjura, pues es una que al final también, así como la de México, la de Puebla, la de diferentes lugares, se va a descubrir. Van a descubrir la conjura de Querétaro y van a perseguir a quienes participan en esa conjura. Ahí está Aldama, Allende, el corregidor de Querétaro, su esposa, y finalmente todos estos personajes, junto con Miguel Hidalgo, el gran cura Hidalgo, están participando en discusiones políticas en una casa
haciendo conjuras, organizándose para ver cómo van a quitar el gobierno y rechazar la obediencia a los franceses, la obediencia al gobierno francés. Entonces, si te fijas aquí, pues precisamente parte de lo que después va a ser el grito de Dolores, va a ser una conjura originada por la invasión napoleónica a España. El tema termina siendo bastante complejo. Ojalá seamos lo suficientemente claros para entender que aquí está la discusión de la legitimidad del gobierno, pero también está inmerso todo ese ambiente revolucionario. ¿Cómo es posible que Estados Unidos ahora ya es una potencia, ya lleva veintitantos años, casi 30, de ser independiente? Ya llevamos una Francia revolucionaria que ahora domina Europa, y ahora México o Nueva España, pues sucede que también está llegándole noticias y llegándole libros y llegándole ideas de revolución, al mismo tiempo que pasan estos eventos en España y en Europa. Y bueno, pues esto es lo que precisamente al final cambia un poco el panorama de la independencia. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ver entonces qué es lo que pasa con esta situación. Nuestro evento, nuestro momento clave número 4. Nuestro momento clave número 4 va a ser el gran grito de Dolores. Como la conjura es descubierta, el cura Hidalgo va a estar en la ciudad de Dolores, actualmente en el estado mexicano de Hidalgo. Entonces, en Dolores, en la ciudad de Dolores, él llama con la campana de la iglesia, por supuesto, imagínate estar repicando y repicando la campana para que al final, pues la gente salga y digan, oye, ¿esto qué pasa? Esto es un domingo. Y la gente está oyendo la campana y la oye y la oye y la oye y el cura pues está llamando a la gente. Con la campana, por supuesto que hacen un llamado. Es parte de lo que también llamaría la atención en ciertas partes de la ciudad, en ciertos pueblos, de repente ves ahí la campanada y que no para. Y pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Porque se oye la campana por todos lados. Y finalmente la gente va a acudir, el cura va a sacar esta insignia, este estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, entre otras cosas también porque los franceses son revolucionarios. Los franceses durante la Revolución Francesa tuvieron una persecución religiosa. La fama de todo lo que había sido el terror durante la Revolución Francesa fue de matar y perseguir curas y matar y hacer toda una campaña anticristiana. Y el cura Hidalgo aprovechó también esa imagen para decir, pues efectivamente mueran los franceses herejes, muera el hereje Napoleón, viva Fernando VII, que es el hijo de Carlos IV, y viva el gobierno español. Entonces, al final, si te fijas, y bueno, parte del grito es, muera el mal gobierno. Y esos gachupines, esa expresión de mueran los gachupines, se refiere a ese grupo de personajes acomodaticios que se acomodaron, que se colocaron en el gobierno francés y ahora, bueno, pues ahora obedecemos a Napoleón, ahora obedecemos a José Bonaparte y sucede que no pasa nada. Seguimos con nuestros privilegios y nuestras condiciones. No somos defensores de absolutamente ninguna legitimidad. Y por supuesto que eso es parte del grito del cura Hidalgo. Claro que no es la única forma de entenderlo. Estamos entendiendo Hidalgo. Estamos entendiendo el origen de la conjura. Estamos entendiendo por qué sacó el estandarte y estamos entendiendo el llamamiento. Pero la gente reacciona con saqueos. La gente reacciona con levantamientos con antorchas. Los grupos de personas que van a seguir a Hidalgo van a ser gente que lincha, van a ser gente violenta. ¿Qué es lo que detonó el cura Hidalgo? El cura Hidalgo detonó también un levantamiento social, en donde efectivamente las condiciones de diferencias sociales también han traído entre la gente un resentimiento. Y ese resentimiento y esa impotencia termina convirtiéndose en violencia. Y esa violencia es la que va a caracterizar el levantamiento del cura Hidalgo.
Contrario a otros momentos de la historia de la independencia, el movimiento del cura Hidalgo es un movimiento lleno de levantamientos de turbas populares, de tumultos, de linchamientos. Y bueno, pues eso va a caracterizar. Ahí, por ejemplo, bueno, pues va a estar levantado, pero, por ejemplo, va a ir a tomar la ciudad de San Miguel el Grande, que actualmente se llama San Miguel de Allende, que es uno de los seguidores del cura Hidalgo. Y bueno, pues también se va a ir hacia la ciudad de Guanajuato. No sé si podremos ver la siguiente lámina, por favor, para que mostramos también lo que sería la ciudad de Guanajuato. Aquí vemos una bodega que se llama la Alhóndiga de Granaditas. Hoy es un museo, pero en su momento pues era una bodega, era un almacén para todo lo que sería todas las cosechas y una serie de bienes se guardaban aquí. Entonces, cuando la turba del cura Hidalgo toma la ciudad, pues hay descripciones terribles, por supuesto, saqueos, robos, se meten a las casas, por supuesto matan gente, hacen una serie de violaciones espantosas, toda la turba del cura Hidalgo. Todos, también el cura Hidalgo, pues inmerso también es en esa condición de violencia, ebrio de sangre, viendo a toda la gente los maltratos que hacían, pero él mismo fomentándolo, o por lo menos no haciendo nada, por lo menos no impidiéndolo. Entonces, bueno, pues al final vemos que la ciudad de Guanajuato va a ser uno de los ejemplos peores de lo que cometería la turba del cura Hidalgo. Se meten en las casas, robarían en las casas, la gente asustadísima, los habitantes de la ciudad, los que pueden se refugian en este lugar, que prácticamente ahora, pues refugiar a la gente, pues es la única fortaleza que permitiría, pues que la gente se quedara refugiada. Y esa turba popular que toma la ciudad ataca al final a la Alhóndiga. ¿Qué es lo que esperan? Bueno, por supuesto que tiene una gran parte de ataque irracional, completamente sin lógica. Lo que es el ataque a la Alhóndiga puede ser que no tenga ni siquiera una explicación de cierto orden estratégico. Simplemente es atacar la población y ver a los soldados que al final ahí se refugiaron. Ahí se refugió un grupo de soldados que también hacen una defensa de la fortaleza. No es ninguna clase de logro estratégico tomar este lugar. Pero al final, bueno, pues se va a dar toda la turba, se va a dar todo el tumulto. Ahí, por supuesto, ven en los enfrentamientos, la gente de adentro tratando de defender, disparando hacia los de afuera, y los de afuera tomando la Alhóndiga. Y bueno, por supuesto que estamos hablando de un tumulto espantoso. Y gente ahí refugiada pidiendo ayuda, que los proteja los soldados, que los proteja el orden. Entonces, al final, ese enfrentamiento va a terminar con la quema de la puerta. Si quieren, pasamos a la siguiente lámina, a ver si podremos ver una de las imágenes emblemáticas de la independencia. Por supuesto, aquí vemos como si fuera un gran logro, como si fuera un elemento estratégico. Pues se llegan personajes ahí. Bueno, por supuesto que conocemos la historia del Pípila. Vemos ahí una bandera que está pidiendo la paz, una bandera blanca, diciendo que se van a rendir, pero de todas maneras, pues ahí este personaje del Pípila con una piedra que lo protege de los balazos, para que en la espalda, cargándole en la espalda una lápida, y bueno, pues al final acercándose a la puerta y quemándola. La turba va a terminar entrando a la Alhóndiga, atacando a todos los que están adentro y haciendo una masacre espantosa, matando mujeres, matando niños, matando a los soldados y al final, pues tomando y saqueando todo lo que estaba dentro de la Alhóndiga de Granaditas, lo cual refleja que solamente era una turba, era un punto que buscaba también el cura Hidalgo, pues tal vez dar un ejemplo. Miren, si no se nos hace caso, si no entienden que queremos tirar al gobierno acomodaticio, quitar el mal gobierno,
pues entonces vean lo que puede pasar. Tal vez esa sería una posible explicación. Por supuesto que en la historia, evidentemente no podemos estar más que utilizando algunos elementos y haciendo interpretaciones, y por supuesto tratando de meterle la lógica mayor a todos los eventos. Al final, bueno, pues por supuesto que también tiene una parte irracional, que es ese tumulto, esos excesos que vamos a ver en la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Una cosa espantosa, espeluznante, terrible, con un saqueo espantoso y con la turba cometiendo atrocidad y media. Por supuesto que todos los muertos los van a terminar sacando, van a estar arrastrando a la gente por las calles, va a haber linchamientos, una cosa espantosa. Y bueno, pues no conforme con eso, el cura Hidalgo va a hacer una cosa parecida en la ciudad de Guadalajara. Él al final se va a dirigir de aquí a diferentes lados, va a irse acercando a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, algunas personas creen que el cura Hidalgo se dio cuenta de que esto era terrible y prefirió no atacarla. Estuvo en Coajimalpa viendo la Ciudad de México desde Coajimalpa para ver si la atacaba y decide retirarse. Y después de retirar a su grupo de seguidores, a una turba enorme, que podríamos decir pues prácticamente es un ejército, pero es que en realidad ni siquiera son soldados, no es gente que esté preparada para un enfrentamiento, y por supuesto que estamos hablando de una turba desordenada, y el cura pues seguramente tenía que darse cuenta de que esto iba a pasar si entraban a la Ciudad de México, termina retirándose y yéndose a Guadalajara. Y bueno, pues lo que dijimos hace rato fue que el cura Hidalgo va a terminar tomando la ciudad de Guadalajara. Ahí va a hacer una serie de atrocidades espantosas. Una de tantas, por ejemplo, hay miembros del gobierno que los va a meter a una plaza de toros, y ahí en la plaza de toros los va a exhibir ante la turba. Ahí les van a hacer casi un festejo como si fueran los toros. Van a sacar ahí unas banderillas con sus cuchillas a la punta. Van a torear a estas personas que quieren someter a un suplicio. Les van a poner las banderillas en la espalda. Tú imagínate esas cosas terribles, ¿no? Y al final, bueno, pues van a matar un montón de gente. El cura Hidalgo dirigía a estas turbas populares. Cometieron atrocidades en Guanajuato, la Alhóndiga de Granaditas, como vemos en la imagen. No se atrevió o se retiró de manera ilógica de la Ciudad de México y no la tomó. Y bueno, pues evidentemente esto no pasó en la Ciudad de México, pero sí pasó en Guadalajara. En Guadalajara llegan y hacen atrocidades, matan gente, linchan gente, una cosa terrible. Y ahí el cura Hidalgo va a estar gobernando un pequeño espacio como si fuera un gobernante de un pequeño país. Ahí la misma turba le va a dar el título de Alteza Serenísima, como si fuera un monarca, como si fuera un emperador. Y él ahí hace y dicta leyes y reglamentos. En Guadalajara va a declarar la abolición de la esclavitud, en donde vemos claramente aquí una herencia cultural de la Revolución Francesa. Pero bueno, pues al final ahí, de repente estando en Guadalajara, mucha gente lo va a abandonar. Se van a regresar a sus casas, el ejército o la turba o como lo quieras llamar, empieza a disminuir en cantidad de gente. Y por supuesto que el virreinato va a organizar un ejército. El ejército va a estar a cargo de un señor que se llama Félix María Calleja. Entonces, el virreinato ahora va a tratar de poner orden. Y este señor Calleja va a empezar a perseguir a estos grupos de levantamiento, los van a perseguir. Al final Hidalgo va a huir de Guadalajara, se va a dirigir hacia Estados Unidos a ver si ahí consigue armas para poder organizar un ejército, un levantamiento ordenado, y en el camino va a llegar a un lugar llamado Acatita de Baján, y ahí lo van a atrapar. Y ya atrapado, pues lo van a someter a juicio.
Va a tener un doble juicio el cura Hidalgo. Lo van a enjuiciar como clérigo, como sacerdote, y lo van a humillar. Dentro de estas humillaciones, pues va a haber una exhibición de mismo por parte de un juicio inquisidor, y finalmente, bueno, pues entonces al final ahí es un juicio religioso, pero al mismo tiempo se le es un juicio civil, y ese juicio civil pues lo va a condenar a muerte por levantamientos, por desorden público, por asesinatos, y finalmente va a estar condenado a muerte. No sé si podríamos ver la lámina siguiente para ver el futuro del cura Hidalgo. Bueno, pues aquí lo van a fusilar. Dentro de las declaraciones del fusilamiento, esta pintura sería posiblemente inexacta, porque hay narraciones en donde dicen que a él lo sentaron en una silla y lo van a fusilar. A la hora de fusilarlo, se le va a prender la ropa, va a tener fuego. Y finalmente va a haber un personaje que el cuerpo del cura Hidalgo ya muerto, ya una vez fusilado, se va a acercar y de un machetazo le va a cortar la cabeza. Y va a enviar la cabeza a Guanajuato. En Guanajuato van a agarrar la cabeza del cura Hidalgo y la van a poner en una jaula. No sé si podríamos ver la siguiente imagen, por favor. Y no, pues no tuvimos aquí la imagen, yo pensé que sí la teníamos, en donde teníamos a la imagen del cura Hidalgo fusilado, le van a cortar la cabeza, la van a poner en una jaula y la van a colgar en la alhóndiga de Granaditas. Y bueno, pues al final el cura Hidalgo va a estar ahí colgado, va a estar colgado muchos años, las aves se van a terminar comiendo ahí pues parte de la cabeza, lo que se pueden comer, y finalmente va a quedarse ahí la calavera. La calavera del cura Hidalgo va a seguir exhibida durante muchísimos años, y al final, bueno, pues ahí va a estar la cabeza del cura Hidalgo, una cosa que lo que pretende demostrar, o lo que pretenden mostrarle a la gente, pues es: vean lo que pasa con un tipo rebelde que hizo cosas terribles. Por supuesto que hay que aceptar que hizo cosas terribles el cura Hidalgo dentro de las atrocidades que se cometieron en esta etapa del levantamiento de independencia. Y bueno, pues poniendo un ejemplo a la gente. Vean nomás lo que pasó con este personaje, que es una cosa tan terrible. Hoy la historia pone a cura Hidalgo como el padre de la patria. La verdad es que dentro de nuestro acercamiento, en esta plática, pues estamos poniendo un cura Hidalgo que se levantó en contra de los franceses, un cura Hidalgo que permitió atrocidades, y un cura Hidalgo que al final también no tenía un orden, no tenía un plan. Sale después de todo esto, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Cómo iba a lograr que se sometiera el gobierno? ¿Qué era lo que la gente, o qué es lo que le quería comunicar a la gente con su levantamiento? Y finalmente, si lograba que su levantamiento triunfara, ¿qué iba a pasar? Todo eso no se sabe, porque no lo escribió, nunca dijo nada que es lo que sí se iba a hacer. Entonces, bueno, pues si quieren pasamos ahora sí al siguiente momento histórico. En el centro de esta imagen vemos a José María Morelos. Por supuesto, muchos de ustedes van a conocer a Morelos. Este era un alumno, había sido alumno del cura Hidalgo en la Universidad de Valladolid, en la que hoy actualmente la ciudad de Valladolid ya se llama Morelia, en honor a Morelos. Y en la ciudad de Valladolid, pues ahí va a tener este personaje. El cura Hidalgo había sido maestro, este señor había sido su alumno, y cuando fue el levantamiento del cura Hidalgo, Morelos se acercó con el cura Hidalgo, porque también hay que aceptar que el cura Hidalgo no era ningún tonto, un hombre muy preparado, con muchos conocimientos, con mucho conocimiento de la historia y de la ilustración. Y Morelos también había sido un personaje que había admirado este tipo de enseñanzas, este tipo de principios. Todas las ideas de la ilustración se ven aquí reflejadas en lo que sería precisamente la figura de Morelos. Si hay alguien a quien considerar como un gran personaje, como una persona que verdaderamente tiene una cabeza
valiosísima, un cerebro, un intelecto valiosísimo, sería precisamente el señor Morelos, que también era cura. Y bueno, pues él efectivamente ahí se ve una serie de principios y valores de la Ilustración. Él, por ejemplo, pues va a convocar a un congreso en 1813, ahí es donde se va a concentrar ahora el movimiento de los que están en rebeldía. Y estos señores, pues todavía están luchando en contra del gobierno francés, aunque ya el gobierno de Francia, el gobierno de Napoleón, había estado perdiendo en España y se retiraron. Pero al principio, pues Morelos había estado luchando contra el gobierno francés. ¿Pero por qué? Porque aquí ya sí existía un proyecto. El plan de Apatzingán y el Congreso de Chilpancingo y lo que sería el proyecto de los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación que al final, bueno, vemos una serie de cosas. Morelos, los documentos los firma como siervo de la nación. El Congreso, al ver que era un personaje muy brillante, y que podía dirigir al Congreso, y que podría dirigir al ejército, y que podría dirigir la insurgencia, que podría dirigir el movimiento armado, y que podría ser un gran ideólogo, decía, Morelos debe ser llamado Alteza Serenísima. Y Morelos dice, no, yo no acepto eso, porque el gobierno no está para estar a la cabeza y arriba del pueblo. El gobierno está para servir al pueblo. El gobierno existe porque el pueblo requiere de un gobierno, para que no se maten. Pero el gobierno termina siendo también una ayuda, un siervo de la nación. Por eso él firmaba como siervo de la nación, rechazando, precisamente en contraste y además con un concepto de para qué sirve el gobierno. El gobierno es puesto por el pueblo para garantizar los derechos inalienables del hombre, la vida, la libertad, la justicia, la búsqueda de la felicidad, como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, al final, precisamente él por eso dice, sí, hay que ser un gobierno, y yo soy el siervo de la nación. Y ese es uno de sus principios. Otro de los principios es, pues por supuesto que hay un Congreso y una división de poderes. Poder ejecutivo, legislativo y judicial, que era precisamente una herencia de los grandes ilustrados. John Locke y Juan Jacobo Rousseau, con sus ideas acerca de la división de poderes, con Montesquieu, con su idea de división de poderes, en donde, bueno, pues estamos hablando de esa libertad. Abolición de la esclavitud, por supuesto también hablando así de las ideas de Rousseau. Igualdad ante la ley, las leyes siendo el principio básico que va a ser el Congreso para que todo el mundo se someta a las leyes. Las leyes son las que van a dirigir al resto del gobierno. El gobierno no se dirige solito, se somete a las leyes y las leyes las impone el pueblo. Precisamente bajo estas ideas es que estamos hablando de un gran hombre ilustrado con un gran proyecto, con un congreso, con un plan. Y ese plan, pues precisamente ahora sí se ve reflejado. Va a haber una serie de enfrentamientos. Se dice dentro de algunas leyendas que el mismo Napoleón Bonaparte se enteró de las grandes estrategias de Morelos y pues al final se dice que Napoleón dijo, denme 5 Morelos y yo conquistaré el mundo. Y bueno, pues al final hablaba tanto de su habilidad militar como de su visión administrativa, de su visión política, de su visión ilustrada, como algo admirable. Si esto es cierto, pareciera que se acerca mucho a las coincidencias históricas, pues la verdad es que también haría ver la grandeza de un personaje como Morelos. Y bueno, pues si quieren pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Por supuesto, esto también responde a unas condiciones históricas mundiales. Sucede que mientras Napoleón estuvo en España, su hermano como rey, pues los españoles seguían en rebeldía y no querían aceptar a ese gobierno francés. Y entonces establecieron, algún grupo se refugió en la ciudad de Cádiz, que es la ciudad amurallada, muy protegida también por unas entradas de agua de mar, prácticamente en la entrada de la ciudad, lo cual hacía muy difícil que fueran atacados por los franceses. Y ahí
se reúne un Congreso de Representantes. México mandó a un representante que sería Fray Servando Teresa de Mier, lo mandan a Cádiz, a los congresos de Cádiz, a las juntas que se estaban haciendo en Cádiz con representantes de todos lados, y ahí discuten que haya una constitución y un plan, como Morelos. Al final también habría que entender que Morelos está haciendo lo mismo que pasa en España. En España también se está haciendo un congreso, se están haciendo juntas, se están haciendo constitución, y bueno, pues al final también hay un plan. El plan es quitar a Napoleón y quitar a José Bonaparte, poner a Fernando VII, que es el hijo de Carlos IV, restablecer el orden anterior, pero tan pronto llegue ese rey, someterse a la Constitución. Esto es un avance ilustrado. Precisamente el rey, antes de estos movimientos, antes de la independencia de Estados Unidos, antes de la Revolución Francesa, antes de la independencia de América, los reyes eran puestos como reyes porque los puso Dios. ¿A quién obedecen? Obedecen a Dios. ¿Se someten a una ley? No, no hay leyes a las cuales los reyes se sometan. Y entonces, bueno, pues al final tenemos esta condición. Ahora el pueblo de España ha hecho una ley, la Constitución de Cádiz, y ahora quieren que el rey tan pronto llegue obedezca a la Constitución. Entonces es precisamente un poco también el orden lógico que entendemos de Chilpancingo, el orden lógico que entendemos de los sentimientos de la nación, el orden lógico del plan de Apatzingán, el orden lógico de Morelos, alineado a estas ideas. Y bueno, pues al final, por supuesto que es todo un ejemplo complejo para entender el momento histórico. Vamos a ver la siguiente lámina. En la siguiente lámina, bueno, pues vemos aquí precisamente la firma del documento de Chilpancingo, de los sentimientos de la nación, el gran Morelos con su paliacate en la cabeza. Se dice que utilizaba este paliacate porque tenía migrañas y le dolía mucho la cabeza. Por eso se ponía ese paliacate. Y bueno, pues al final Morelos es el gran personaje que podríamos considerar en este momento histórico y el que se hace llamar siervo de la nación por una serie de principios básicos de la ilustración. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, a ver también estos grandes momentos. Al final, Morelos va a ser capturado, va a perder contra los ejércitos de Calleja, y en Ecatepec va a terminar siendo fusilado, su uniforme va a ser, se lo van a quitar y lo van a mandar a España. Y bueno, pues al final, pues ahí tenemos a Morelos muerto en Ecatepec. Y ahí pareciera que el tema se hubiera acabado, porque también el problema en España también se tranquiliza, regresa Fernando VII y los mismos grupos de España le dicen que tiene que aceptar la Constitución, y Fernando VII dice, no, que va a andar aceptando constituciones, yo soy rey porque me puso Dios, y rechaza la Constitución y va a perseguir a todos aquellos que están insistiendo en que debe obedecer la Constitución de Cádiz. Por supuesto, aquí pareciera que el tema se apaga mucho. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, para ver algunos otros eventos. No se vayan a perder, amigos, el día de hoy a las 7 de la noche el programa Triálogos, en donde vamos a platicar acerca de la civilización del espectáculo. Es una reflexión muy actual de lo que sería precisamente cómo hemos convertido a nuestra civilización en la civilización del espectáculo. Y bueno, pues efectivamente vamos a estar aquí con nuestros panelistas, con nuestros expertos de los diferentes temas, hablando acerca de este concepto. Y bueno, pues los invito a que no se vayan a perder el programa Triálogos en la noche a las 7 de la noche por la revista Corposano, el programa Triálogos. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, para poder estar viendo los otros momentos históricos. Vamos a pasar algunos años. Napoleón ya perdió en Europa. Toda Europa se ha visto sometida a un regreso a las condiciones anteriores a las revoluciones. Van a haber todo un proyecto conservador.
Toda Europa va a estar tratando de que todas las ideas revolucionarias se mueran, se apaguen. Entonces, por eso no se aceptan constituciones, no se aceptan leyes, no se aceptan divisiones de poderes. Vamos a regresar a como estaba antes, porque culpan a que todas esas ideas de la Ilustración y todos estos principios han provocado problemas. Pero algunos españoles siguen insistiendo y siguen buscando que se establezca la Constitución de Cádiz, que haya división de poderes, que el rey obedezca la ley, que haya un grupo legislativo que establezca las leyes y que empiece a haber la igualdad ante la ley. Uno de esos es este personaje, Francisco Javier Mina. Es un personaje que nace en España durante el periodo de invasión francesa, lucha contra los franceses. Cuando regresa Fernando VII trata de que se acepte la Constitución y luego al final es perseguido por Fernando VII porque insiste en que debe aceptarse la Constitución. Finalmente, dentro de su persecución es totalmente desesperada, va a terminar huyendo de España, va a llegar Mina a Estados Unidos. En Estados Unidos va a recibir la invitación de parte de los insurgentes de venir a México. Hay un grupo todavía de rebeldes que habían sido seguidores de Morelos que todavía por ahí siguen luchando, todavía siguen siendo perseguidos. Y sucede que Mina considera una oportunidad. Oye, pues, ¿qué tal si no logramos en España que se acepten los principios liberales? Si no aceptamos que en España se imponga la Constitución, pues en México sí se podría hacer. Y así es como finalmente llega Mina a México. Va a ser un perseguido en 1817 de las conjuras liberales en España y finalmente va a llegar a México y va a tratar de unirse a los rebeldes. Al final, bueno, pues va a hacer todo un plan, va a ser un gran dirigente de ejércitos y va a enfrentarse a los ejércitos conservadores. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, porque esto también hay que verlo dentro de un contexto. Y dentro de este contexto, pues habría que entender pues, que en España también tenemos una serie de movimientos. Al final, a Mina lo van a atrapar en Guanajuato y lo van a fusilar. Y bueno, pues al final ahí se va a acabar el movimiento de Francisco Javier Mina, pero que ya demuestra parte de lo que está pasando en España. En España se va a levantar un señor que se llama Rafael de Riego. Rafael de Riego se va a levantar, va a tener un grupo del ejército, va a llegar a Madrid y va a obligar al rey Fernando VII. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, porque aquí vemos al rey Fernando VII, aquí tenemos a Fernando VII, que bueno, pues ya es el nuevo rey, y que al final, por estos levantamientos en España, se ve obligado a aceptar la Constitución. En 1820, el grupo de rebeldes españoles en España logran obligar al rey a obedecer las iniciativas que tenían desde Cádiz, a obedecer la Constitución de Cádiz de 1812 y a aceptar el poder legislativo, aceptar la división de poderes, aceptar que la ley es la primera, a jurar la Constitución. Fernando VII la va a aceptar. Pero bueno, pues entonces esto pues juega un poco y se entiende por qué Mina había venido a México, por qué el grupo de rebeldes se levantó en España y qué es lo que está pasando en España en 1820 para provocar otro momento histórico en México. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora en México? No sé si pudiéramos pasar a la siguiente lámina y pasamos a nuestro momento número 1. Bueno, pues aquí vemos la imagen de la Constitución de Cádiz de 1812, es precisamente el meollo ahora de las discusiones políticas, porque al final, pues Francia invadió España, pusieron un rey, lo quitaron, al final los españoles lograron expulsarlo, y bueno, pues al final tenemos el regreso de Fernando VII y se le obliga a aceptar esta constitución. Este es precisamente el fenómeno que más nos va a impactar en lo que sería la historia de España y de América Latina, precisamente por esa condición. Y si pasamos a la siguiente lámina, entonces vamos a ver qué pasa en México. En México, Agustín de Iturbide, que ha sido un personaje que persigue a los insurgentes, que los trata de matar, que además aplica una ley que se llama la del diezmar a la población. Cualquier población que defendiera a los insurgentes se le mataba al 10% de sus habitantes. Una cosa terrible.
Y bueno, pues al final ese personaje va va a engañar a los insurgentes. Les va a decir que él puede hacer que México sea independiente. Ellos con eso sobreentienden que se va a aceptar todo lo que dice los principios y el plan de Morelos y todo lo que había pasado en esas fechas de 1812. Pero en realidad Iturbide lo que quería era que México fuera independiente para ofrecerle la corona a Fernando VII. Que Fernando VII en España aceptara ser liberal, pero en México fuera absolutista, fuera rey y no aceptara división de poderes y no aceptara ninguna constitución. Por eso, al final, se firma un plan, después de este abrazo de Acatempan, en donde se reúne Guerrero con Iturbide, se juntan los ejércitos y finalmente el plan es de Iturbide, el plan es de las tres garantías, en donde aceptan la religión católica, la independencia de España, precisamente de parte del plan, y la unión a Fernando VII. Y bueno, pues bajo estas condiciones es que vemos un movimiento, pues que efectivamente lo que trata de hacer es ser un movimiento conservador. Eso es lo que habría que terminar de entender en este gran momento. Por eso es que México se vuelve independiente de España, pero con la idea de que Fernando VII sea quien gobierna. Fernando VII no va a aceptar esto porque es parte de un desorden. Él quiere tratar de regresar el orden en España y va a hacer una serie de conjuras en secreto para que lo ayuden los reyes europeos a que finalmente invadan España y restablezcan el orden anterior. Y bueno, pues ese plan ahí está en marcha. Por eso no le interesa que México sea independiente. Pero mientras tanto, pues entonces Iturbide se queda un poco, pues sin entender. Se queda un poco con la idea de que Fernando VII iba a aceptar la constitución perdóname, la separación de España para rechazar la constitución de Cádiz. Y bueno, pues al final hacía además pacificar al país, como si fuera un gran movimiento. Vamos a ver la siguiente lámina. Aquí al final también, bueno, pues vemos la declaración de independencia, a los dos personajes firmando una declaración de independencia, por supuesto Guerrero siendo engañado por Iturbide, y pasamos a la siguiente, en donde entra Iturbide dirigiendo al gran ejército unificado, el gran ejército de las tres garantías, el ejército trigarante, con su bandera de tres colores, en la cual habla de la religión, la independencia y la unión. Y bueno, por supuesto que lleno de festejos también, porque los provoca, él quiere también que sea reconocido como el gran líder de esta pacificación, de este orden, y también del rechazo a las condiciones liberales en España. Y bueno, pues precisamente entre todo esto va a estar metida un personaje muy interesante que se va a llamar la Güera Rodríguez. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, porque aquí vemos a la Güera Rodríguez, que es precisamente la amante de Iturbide. Por eso yo al final soy la primera persona que expone, bueno, no la primera, pero sí uno que sigue exponiendo, pues que Iturbide aquí traicionó a todo mundo. Traicionó a su esposa porque él estaba casado, andaba con esta señora. Traicionó a Fernando VII porque al final se independiza de España sin su permiso. Traicionó a los insurgentes porque los engañó. Y después va a traicionar a todo el mundo porque él se corona emperador. Y bueno, pues al final esa coronación va a ser una corona terrible, sangrienta, porque al final precisamente todo esto va a ser un problema. Nunca va a funcionar esa coronación, ese imperio mexicano. Y bueno, pues al final le va a terminar huyendo, su gobierno va a durar apenas unos meses, se va a ir a Europa y va a tratar de regresar y aquí va a terminar siendo fusilado Iturbide. Pero bueno, pues así como se logró la independencia de México en 1821, el 27 de septiembre, día también en que pues hacía una celebración del cumpleaños de Iturbide. Y bueno, pues con esto vamos a terminar precisamente la historia. No sé si hay alguna lámina posterior, si no, bueno, pues nada más para comentarles pues que estas fueron las ideas, las 5 ideas clave de lo que sería la independencia de México. Y bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este programa que espero sea un momento de acercamiento a la cultura
de la mente sana en cuerpo sano, como decía Juvenal, y pues agradeciendo aquí en la revista Cuerpo Sano. También agradeciendo a Alma Besares por su ayuda en la producción y pues mandándoles un saludo a todos amigos y diciéndoles pues la próxima semana nos volvemos a ver en otro momento más de mente sana con otros momentos de cultura. Muchísimas gracias, nos vemos, que les vaya muy bien, hasta luego.